a empezar tarde, pero vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, una decepción. Estoy afónica, qué pena. No, en primer lugar, una decepción, y es que no soy ni Guido Pasamoni ni Natalia Escobar, que es quienes estaban en la presentación. Soy Sonia Maceira, soy psicóloga de primer nivel de atención y en este momento formo parte del programa de articulación territorial y dispositivos de salud mental en APS. Bueno, esta capacitación viene a cuento de un trabajo que se viene haciendo lo más participativo posible y por eso esperamos que siga siendo así de participativo y poder escuchar otras voces en relación a el acompañamiento psicosocial en las guardias generales para las internaciones de salud mental. Las internaciones de salud mental ya se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. La idea es poder estar acompañando esos procesos de una manera más cuidadosa para los usuarios y para los equipos de salud. Es por eso que desde hace bastante tiempo venimos reuniéndonos con los y las jefas y jefes de servicio, con la dirección del hospital, la Subsecretaría de Salud y Territorio, en un armado colectivo que, más allá de quién vaya a estar o no en los diferentes espacios, es importante que todos y todas vayamos teniendo este proceso como un proceso propio en relación también a la articulación entre el primero y segundo nivel de atención. Bueno, como para empezar, Tamara Maldonado, que es la secretaria de programa, que es quien va a pasar las filminas, y bueno, y hay otras compañeras que las voy a nombrar ahora para no interrumpir y que todos hagan una sinfonía, que es Laura Cruz, que es trabajadora social de Malvinas Argentinas y forma parte del programa, Nati Santavalla, que es trabajadora social de Palomar y forma parte del programa en uno de los ejes, Pau Cruz, que es trabajadora social y que es de Mercedes Sosa y forma parte del programa en otro de los ejes. Bueno, y Sol, que hoy no pudo venir, gracias Sol Ahumada, que es psicóloga de Favalor. Bueno, vamos a empezar. Bueno, creo que la mayoría de las que estamos acá, los que estamos acá, somos del primer nivel, entonces lo sabemos. El primer nivel de atención tiene 15 centros de salud a lo largo de todo el territorio de Morón y el eje del primer nivel de atención es, por un lado, la asistencia ambulatoria y por otro lado, el eje de la promoción y la prevención de la salud. Dentro de cada territorio se entraman los distintos centros de salud y dentro de este entramado, el centro de salud también forma parte del proceso de salud, enfermedad y procesos de cuidado y como nosotros, digamos, dentro de cada centro de salud y particularmente dentro de la función de la gestión municipal de APS, es poder estar pensando en esos procesos de cuidado, nuevas modalidades o nuevas estrategias. Bien. Entonces, la perspectiva desde donde trabajamos desde el primer nivel de atención es desde una lectura de la salud como una construcción fluida, una construcción flexible, un proceso complejo, un proceso histórico. Y justamente en esto de proceso es que damos cuenta del movimiento que requerimos tener también dentro de cada centro de salud para pensar modalidades de atención y de abordaje. Esto que digo en relación a proceso es porque desde ya que en algunos momentos históricos algunas cuestiones eran vislumbradas o no como temas que nos tocaban desde el ámbito de salud y después fuimos incluyéndolo a partir de la objetivación de ese problema. Y para eso tenemos que pensar nuevas modalidades de abordaje. Dentro de nuestras intervenciones, justamente por lo complejo de la construcción de la salud, dentro de nuestras intervenciones pensamos espacios tanto disciplinarios como interdisciplinarios para dar lugar a esa discusión de saberes a la hora del abordaje. También dentro de los puntos fundamentales del primer nivel de atención
está lo que trabajamos desde lo intersectorial y el punto que refería antes, desde la interdisciplina. Podemos... Entonces, nuestras prácticas están guiadas a los procesos, más que nada de participación comunitaria en lo que se refiere a la promoción y a la prevención de la salud. La participación comunitaria la pensamos no como un ideal propio del equipo, sino más bien como un espacio en donde se pone a jugar el sujeto con el otro, con la otra, en donde es sancionado, en donde es reflejado, en donde funcionan los lazos sociales, en donde funcionan las leyes y en donde también hay muchos de estos sujetos con padecimiento subjetivo que nosotros trabajamos que no pueden, no les cuesta esta parte de la participación comunitaria y el armado de lazos, y es por eso que tenemos que pensar dispositivos como más específicos para esas problemáticas. Entonces nuestras intervenciones van un poco de la mano de lo que pensaríamos en relación a promover un espacio en donde ese sujeto, esa comunidad, esa familia pueda estar escuchándose, puede estar siendo sancionada, pueda reconstruir esos lazos y esas configuraciones, también en el marco de un territorio. La palabra territorio es una palabra un poco compleja, es una construcción un poco compleja. Quizás para quienes trabajamos en primer nivel de atención, los límites de estos territorios en realidad a veces van de las manos de los límites de nuestras posibilidades de acceder o de conocerlo o reconocerlo. Todos estamos en un territorio, el territorio no es algo que ocurra en el primer nivel de atención. El territorio es esa combinación en donde hay procesos políticos, procesos educacionales, procesos dentro del ámbito de la justicia, las diferentes áreas, y el territorio, en ese territorio, una de las instituciones, y esperamos que sea por supuesto una institución fundamental, es la del centro de salud. Pero esto lo digo particularmente porque en algunas oportunidades existe esto de, bueno, que vaya al territorio, y del territorio vamos y volvemos permanentemente, no es un lugar en donde está todo armado, sino más bien es un lugar como un sistema complejo, ¿no? Esto por ahí planteaba García, pues 1000 años, ¿no? Cuando estudiábamos, esto de un sistema complejo en donde funcionan diferentes ejes de poder y en donde en realidad nosotros lo que ahí somos es una herramienta más de desentramado. Bien, justamente ahí nuestro objetivo es poder estar, por un lado, acompañando a las personas con padecimiento subjetivo, poder escuchar y construir algunas herramientas. Estas herramientas se pueden vislumbrar luego en dispositivos individuales o dispositivos grupales, poder estar dando lugar a los espacios de discusión para entender qué es lo que diagnosticamos respecto de esa comunidad, cuáles son esos problemas que estamos escuchando, ya sea en la clínica individual, en la grupal, cuando vamos a una escuela, etcétera, etcétera. Pero también la otra pata, y es como en un revés, porque no es una sin la otra, es poder estar trabajando con los diferentes equipos para poder armar esta construcción, este objeto tan difícil que es la construcción de la salud, poder estar armándola de manera también colectiva y poder estar cuidando, protegiendo a esos trabajadores, esos trabajadores que están en la permanente búsqueda y la permanente apuesta en relación al alojamiento del padecimiento subjetivo. Pasamos. Ahí mismo. Entonces, un poco, al principio empecé un poco más alborotada, pero ahora vamos bajando, entonces por ahí si no dije algunas cosas las voy a estar diciendo ahora. Entonces un poco lo que estamos trabajando en el primer nivel de atención es poder estar construyendo dispositivos, que los ejes de estos dispositivos es poder, en principio, que vengan a buscarnos o poder ir a conocerlos. Eso es como un básico, porque si no, no hay ahí como dispositivo para armar. Poder estar escuchando cuáles son esas problemáticas que están planteando. Poder estar armando equipos interdisciplinarios para poder entender mejor estas problemáticas. Que sea accesible quiere decir que esa persona
pueda estar llegando al centro de salud y que pueda estar siendo atendida, escuchada, que haya algo de esa persona que sea alojado, como para, si hay turno, no hay turno, además, pero que no sea una cuestión expulsiva. Porque en realidad esta cuestión está con base, todo el primer nivel de atención, bueno, y el segundo nivel de atención también, tiene como su base en relación a los derechos, a la accesibilidad misma de los derechos. Y para que estos derechos no se vuelvan como una cuestión abstracta, en realidad es ver cómo podemos acompañar a su padecimiento. Bueno, y por supuesto que cada centro de salud puede estar manejándose en relación a los recursos concretos con los que cuenta, porque los 15 centros de salud igual, la mayoría de las que estamos acá, insisto, somos de primer nivel de atención, pero sabemos que no todos los centros de salud tienen igual dimensión ni iguales equipos, y entonces por supuesto ahí también es ver cómo podemos compartir, cómo podemos entramarnos también desde el mismo primer nivel. Y lo que siempre insistimos es la referencia que podamos estar teniendo para esa población. Y por eso es que por ahí vamos, y ahí vamos a ir al otro, vamos en el armado de distintos dispositivos. Estos distintos dispositivos tienen que ver con la posibilidad de acompañar a los sujetos a lo largo de su vida. Pensemos ahí que nosotros por ahí acompañamos a una familia, a un adolescente, desde que es pequeña, desde que empieza a preguntarse respecto de su identidad social también, y sexual, también social está, porque es sobre su identidad en general. Cuando piensa los primeros métodos anticonceptivos, cuando va a la escuela y se pelea con alguien, etcétera, etcétera. En este armado, en este armado, a lo largo de toda su vida, es que también el sistema de salud cumple diferentes funciones para esa persona y para esa familia. Entonces, a lo largo de ese proceso es que vamos acompañando. Y para eso armamos diferentes espacios. Para las niñeces, lo que tenga que ver más con espacios de juegoteca, espacios de taller de lectura, zona de crianza. Para adultos, además de, por supuesto, espacios de tratamientos individuales. Para adultos, los talleres, las caminatas, espacio de alimentación saludable, taller de arte y salud mental. Después nosotros tenemos un lindo power que hizo Tamara con los dispositivos de todos los centros de salud, que también está bueno para que ustedes pudieran estar viendo de qué se trata y cómo vamos intentando armar y alojar desde distintos lugares. Bueno, para las adolescencias, los espacios en las escuelas, el consultorio interdisciplinario de adolescencia, los talleres de salud sexual, el consultorio de embarazo adolescente. Bueno, ILE, que es un espacio histórico que venimos sosteniendo en el municipio de Morón y que está en varios de los centros de salud también. Bueno, salud mental y derechos humanos. Salud mental y derechos humanos es un espacio particularmente de acompañamiento a víctimas de lesa humanidad, y desde este año estamos intentando apostar a un espacio de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad puntualmente. Y en ese armado también vamos inspeccionando como diferentes formas para poder llegar en ese acompañamiento. Bueno, como ven, son varios dispositivos que vamos conformando, que vamos evaluando. Todos estos dispositivos, excepto los espacios de tratamiento individual, que no está puesto ahí, pero que sí funciona en los distintos centros de salud, todos estos dispositivos tienen esta mirada interdisciplinaria, intersectorial, de alojamiento a las diferentes situaciones que van llegando. Si bien esto es sumamente interesante para poder estar viendo cada uno de estos dispositivos, en este momento lo que vamos a hacer es puntualmente abordar tres que tienen que ver con el punto que nos convoca hoy aquí, que es la emergencia subjetiva, y también la articulación entre el primer y segundo nivel en relación a esa emergencia subjetiva. Entonces vamos a estar desarrollando el dispositivo de primera escucha y dos de los ejes, uno que tiene que ver con violencia sexual contra infancias y adolescencias y otro que tiene que ver
con la articulación de salud y justicia a través de esta herramienta que conocemos todas, que es el de los oficios. La primera escucha interdisciplinaria, a ver, este es un armado que en realidad viene funcionando hace muchísimos años, tanto en el primer nivel, también en el hospital. No es el descubrimiento de la pólvora, sino más bien la posibilidad de institucionalizar algunos espacios interdisciplinarios en donde se reacomode la agenda del centro de salud y en donde también podamos estar reacomodando la agenda de las distintas profesionales para armar duplas interdisciplinarias y poder ser una puerta de ingreso frente a las personas que llegan con un padecimiento subjetivo. ¿Por qué nos pusimos a pensar en esto? Nos pusimos a pensar en esto porque lo que vimos constantemente es la poca respuesta que estábamos dando desde el dispositivo de tratamiento individual, siendo ese únicamente el dispositivo viable para salud mental. Si bien es el dispositivo con el que trabajamos todas y que todas las que somos psicólogas, espero que otros no porque estarían haciendo mala praxis, pero bueno, todas nosotras, nos parecía que a veces se volvió un poco finito esa respuesta. Muchas veces cuando nos llegan desde los distintos sectores, desde justicia, desde educación, desde el vecino del centro de salud, que le pasa X cuestión a un niño, a un adolescente, a un adulto, la respuesta primera es la de tratamiento individual. Seguramente esa respuesta viene de la mano que no se conocen otras y entonces por eso es esa la que se da. Pero también muchas veces nos pasa que cuando llega la persona al tan mentado tratamiento individual que costó tanto armar ese horario, finalmente esa persona no puede sostener ese espacio, ¿no? Por ahí se cae a un par de sesiones. Bueno, entonces nosotros decimos, che, qué mal, qué desagradecida esta persona que hicimos este esfuerzo, le conseguimos el turno y finalmente no quiere ver sus problemas. Bueno, quizás lo que tendríamos que pensar es que es un dispositivo que sirve para algunas ocasiones, pero no para todas las ocasiones. Y justamente para pensar otros dispositivos es que necesitamos a lesotres y los otros saberes para poder estar pensando en conjunto. Entonces, por eso es que tenemos el espacio de primera escucha. El espacio de primera escucha es fuertemente interdisciplinario. Y entonces es ver cómo podemos armar ese espacio en el cual primera en ese momento, es como una construcción, detenemos un poquito el tiempo y el espacio y hacemos que esa persona pueda empezar a desplegar, no, primero por ella la reconocemos a esa persona hace un montón de tiempo, pero es la primera vez que estamos ofreciendo ese espacio para que pueda escucharse, para que pueda ser escuchada desde un equipo interdisciplinario que pueda articular también con otros recursos del territorio, de la municipalidad, conociendo esos otros recursos y pensándose estrategias. Las modalidades que tiene este dispositivo varían según cada centro de salud, pueden ser 3 entrevistas, pueden ser 2, puede ser una. Eso no es el punto es cuál es la línea como más ideológica y política desde la cual la estamos pensando. Y esta primera escucha, sí, son todos contra nosotros, básicamente. ¿Qué pasó acá? Esta primera escucha, vamos a hablar más alto, es... Está bien, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasó? Bueno, esta primera escucha, por ahí cuando se plantea al hospital, por eso que también lo queríamos plantear, no es que es una primera escucha y entonces decimos, bueno, nada, viene acá y después se va. No, es el ingreso que estamos haciendo para pensar si es para un dispositivo que hay dentro del centro de salud, si es para tratamiento individual, cuál es el camino que nos parece más pertinente para poder estar acompañando en ese momento. En ese momento, insisto, porque por ahí en otros momentos podemos estar pensando otros recorridos. Esta primera escucha también es la escucha en donde a la cual llegan vecinos, vecinas, que con sus familiares en situación de urgencia, que después son articuladas esas situaciones con el hospital para turnos de psiquiatría o que después son articuladas con el hospital para el dispositivo de emergencias subjetivas. Bueno, digamos, esta es como el camino que nosotros elegimos para poder estar acompañando lo más prolijamente posible
y que no quede en un acompañamiento como de pasillo. Y también esa primera escucha es la primera escucha a la cual van a volver los usuarios una vez que salgan de la internación. Entonces también por eso es importante que sepan cuál es ese circuito y por qué priorizamos ese circuito. Ahora vamos a estar... Ahí. Cuando la cámara me indique... No, este no, es que este es el viejo, me parece. Ah, bien. Sí, bueno. Bueno, entonces avanza. Bien, ahora vamos a estar hablando de uno de los ejes que tiene que ver con la articulación entre salud y justicia a través de los oficios judiciales. Está bien. Bueno, buen día. Bueno, un poco la idea era contarles de qué se trata este espacio que surgió hace un par de meses, ya casi un año va a ser, a fin de año. Yo trabajo con Sol, que es psicóloga, que hoy no pudo venir, y lo que hacemos es recibir oficios judiciales donde piden tratamiento para niños, niñas, niños, adolescentes, adultos, para los centros de salud, o los traslados a través del SAME para las evaluaciones interdisciplinarias en las guardias de salud mental. Ahora vamos a hablar más que nada de ese punto, ¿no? La interacción con los centros de salud. Qué difícil esto. Más cerquita. Bueno, un poco llega el oficio y no llega nunca con mucho dato más allá de un nombre y apellido, una dirección con suerte y algún teléfono con menos suerte. Así que ahí lo que estamos haciendo con Sol es hacer llamados telefónicos a la persona. Por lo general el teléfono que conseguimos no es de la persona a trasladar, o entrevistas en domicilio si no damos con ningún número telefónico o no lo logramos el contacto. Y ahí un poco intentamos contextualizar la situación de la persona, su contexto, si ya ha pasado por otras guardias en otros momentos, si ha tenido no tratamientos de psicología y o psiquiatría. Y con eso armamos una reseña que se la pasamos al SAME para que pueda estar haciendo el traslado con un poco más de información, para que no llegue a las guardias sin más. A veces entendemos que no amerita que vaya a la guardia porque no va a suceder nada nuevo, porque no son situaciones tan críticas. No es que nosotros hacemos la evaluación que sí tendría que hacer una guardia, pero hay contextos y contextos. Perdón, Nati, estos oficios, ¿a dónde llegan? Porque también al hospital llegan oficios para evaluación. Nosotros recibimos los que debiera recibir el SAME. Hacemos como un intermedio antes que los recepcione el SAME. Son los que están dirigidos a SAME. Y los de APS. Y los de APS por otro lado, sí. Pero puntualmente esos. Ya en el oficio dice a qué guardia el SAME tiene que hacer el traslado. La gran mayoría está llegando al Posadas, han venido al Eva Perón de San Martín, han venido al Parisien, alguno que otro a Merlo, pero son los menos, algún que otro al Cabret. La gran mayoría viene para el Posadas. Y el SAME no lo puede llevar a otro lado que no sea el hospital que aparece ahí. Ese mismo oficio se replica a las guardias de donde determinen y a las comisarías, porque al ser internaciones involuntarias siempre van acompañados por consigna policial. Bueno, una vez que lo pasamos al SAME, SAME hace el traslado y después nosotros hacemos un seguimiento de esas situaciones, porque sabemos que independientemente de si queden o no internados, que la gran mayoría de las personas no queda internada, suelen venir muchos oficios por situaciones de consumo donde las familias están desbordadas y no amerita. Realmente cuando uno escucha decís no va a quedar internado, le explicás a la persona que seguramente no quede internada, pero bueno, también es entendible los contextos y las familias que ya no pueden más con la situación y el estado en el que ven a la persona. Entonces después lo que se intenta es hacer ese seguimiento, es poder articular. Muchos intentamos con Cedronar, que después se termina cayendo porque la persona no sostiene, pero bueno, se intenta esa articulación. A veces articulamos esto con Cedronar y a veces con los centros de salud para que se siga ahí un link.
muchas personas no tienen contactos previos con los centros de salud. Entonces también lo que se busca es esa articulación o que desde los centros de salud conozcan las situaciones que tienen a 3 cuadras de la casa, a 15, no importa. Pero bueno, es un poco de eso lo que se trata. Bueno, esto es una estrategia para que no se duerman, hacemos cambios. Este eje del programa que apunta a abordar lo que son las violencias sexuales hacia infancias, adolescencias y juventudes es un eje más novedoso aún y que parte, o sea, vamos a decir brevemente, como de recuperar la experiencia que ya existe, obviamente, desde el primer nivel de atención en relación al abordaje de estas situaciones, pero sistematizarla, construir criterios de intervención, jerarquizarla también, partiendo de un diagnóstico que tiene que ver con la emergencia, ¿no? en los últimos años, cómo estas situaciones como estructurales e históricas están constituyéndose como demanda de manera más amplia en los espacios de atención de salud y otras instituciones. Y puntualizamos que si bien en general hablábamos de abuso sexual infantil o de abusos sexuales en las infancias, este cambio de denominación, si bien digamos, no entrar en discusiones conceptuales que se queden ahí, pero sí tiene que ver con poder enfocar esta problemática desde lo que son las violencias, la dinámica que tiene, las formas de abordaje que requieren y puntualizar estos sujetos que también tienen sus particularidades, las infancias, las adolescencias y las juventudes con características diferentes. Y también desde la singularidad de cada persona, porque el hecho de abordar estas situaciones, si bien podemos leer protocolos o pensar como la forma de intervención, también tienen, como muchas otras que abordamos, su singularidad. Pero es importante esto porque a veces, como es una problemática compleja, que aparte nos moviliza mucho y demás, buscamos recetas o buscamos cuestiones como que nos tranquilicen y bueno, nada, el planteo es, vamos a construir y a recuperar lo que ya venimos haciendo, pero pensando en también desde el sistema de salud, por eso pensarlo, este proceso arrancó con encuentros de los equipos, con encuentros entre los equipos de APS y también del hospital, para ver la manera en que veníamos encarando estas situaciones, construir una guía propia, ¿no? Una guía que desde acá, digamos, de este territorio de intervención ante situaciones de violencia sexual contra infancias, adolescencias y juventudes, recuperando todo lo que existe en el marco legal, en los protocolos de intervención, pero también recuperando nuestra práctica. Y que es una herramienta, bueno, está a disposición de los equipos para también ir actualizándola, ¿no? Modificándola a partir de nuestra práctica. Y esto que planteamos, o sea, estamos construyendo también los objetivos de este eje, recuperamos que nos parece como un poco global, ¿no? Que es el desafío de construir estrategias de abordaje territorial e institucional a través de la prevención, la atención y la reparación de las situaciones de violencia sexual, poder institucionalizar circuitos y criterios de intervención y construir redes para lograr como el objetivo mayor, ¿no? Que es un impacto en la realidad de las infancias, adolescencias y juventudes y en la protección de sus derechos que, retomando lo que decía antes Sonia, no lo podemos entender si no es de manera interdisciplinaria, intersectorial, no podemos pensar esta problemática solo desde salud, tenemos la articulación con niñez, con géneros, con el sistema de justicia y con todas las dificultades que esto tiene también, ¿no? Porque el discurso es bonito y nos contiene, pero también todo esto sabemos que es complejo. Y bueno, en relación a eso, algunas tareas que nos dimos fue sensibilizar, trabajar con los equipos de los centros de salud y hacer una primer sensibilización, entendiendo que este es un eje transversal, que no es algo de psicología, trabajo social, que no es propio de una o de pediatría porque le llegó, porque le tocó, ¿sí? Sino que es algo que tiene que ser desde la puerta de entrada, desde la administración, hasta cualquier otro servicio y quien atiende diabetes, o sea, entienda que forma parte de la solución y de la intervención en esta problemática. Y bueno, empezamos también a construir herramientas de registro, sistematización de estas situaciones para también poder dar cuenta de la dimensión que está teniendo esta problemática, poder pensar cómo registramos en historia clínica, cómo elaboramos informes, cómo hacer que nos permita hacer más efectiva la articulación con otras áreas.
y se construyó una mesa intersectorial, justamente en este sentido, entre las áreas de salud, niñez, juventud, género y desarrollo social, para poder pensar justamente más a nivel central esa articulación que después, lógicamente, quienes estamos acá la construimos en la práctica cotidiana, con los equipos de trabajo, pero que también haya como a nivel más de, digamos, más político, por eso hablamos de institucionalización, de que esta es una temática bastante fuerte que no puede depender de las voluntades o de la iniciativa que tenga un equipo u otro. Tiene que haber una política pública y en ese sentido estamos pensando también una formación específica para algunos y algunas referentes dentro de los equipos de los centros de salud, que no sean los que se hagan cargo o los que intervengan el equipo de élite que trabaje en esta temática, sino quienes puedan ser replicadores, multiplicadores con el resto del equipo, pero que sí podamos pensar una formación más intensiva en relación a esta temática. Y dos cositas nada más. Un poco una frase que instituyó Sonia que me parece que es gráfica, que es intervenir solos o solas en esta temática, o sea, quedarnos en el consultorio con esta temática es mala praxis, o sea, necesariamente hay que abrir al equipo, es un epígrafe que quería poner. Y la otra cuestión que es también contemplar la dimensión de cuidado de los equipos de trabajo, porque esta es una temática que nos toca por las experiencias personales, familiares, por lo que implica ese contacto con este dolor, con este horror que tiene que ver con la violencia sexual hacia las infancias. Entonces también es importante que a medida que trabajemos e intervengamos, trabajemos sobre el cuidado de los equipos porque es la única manera de sostener una política pública. Bueno, es así, en movimiento. Bueno, vamos como yendo también a lo puntual y a lo que nos convoca, que es la emergencia subjetiva, retomando algo de lo que decía Sonia, de cómo la realidad y los procesos de salud, de enfermedad, de atención, cuidado, se producen, emergen en los territorios, en esas realidades familiares, con lo contextual. Es en ese momento donde, en esos procesos donde también el CAPS pretende brindar acompañamiento. Y en esa línea y en ese proceso, en lo que hace a la salud mental, a veces se dan situaciones críticas de descompensaciones, de crisis por distintos motivos, que van llegando al CAPS de diferentes maneras. Llegan por demandas propias muy difícilmente del sujeto, manifestando que está en una situación crítica y que se autopercibe con una cuestión de emergencia, que eso es más bien extraño, pero sí quizás por sus familiares, por algún vecino o vecina, por personas de otras instituciones que conocen cómo es la dinámica del barrio, del territorio, y pueden dar cuenta de que esta persona está con una situación compleja que requiere algún tipo de atención. Es principalmente en esos armados de la primera escucha donde llegan estas situaciones y donde se intenta, a través de duplas interdisciplinarias, empezar a brindar un abordaje y un acompañamiento a estas situaciones de emergencia. Si bien no implican siempre la atención en el primer nivel y vamos a requerir de un segundo nivel, es una primera aproximación y una primera referencialidad para que tengan esos sujetos en ese momento tan difícil, cercano y próximo y accesible desde distintos ejes, lo simbólico, lo geográfico, etc. Cuando se toma conocimiento de esta situación, lo que se trata es de armar con una dupla interdisciplinaria algún abordaje singular. Se trata de hacer entrevistas al sujeto, si es posible, a veces no. Entrevistamos a las familias, se rehistoriza la situación, qué antecedentes tuvo esta persona en lo que hace a los tratamientos de salud mental o a su historia y sus crisis vitales. Se trata de indagar acerca de esa red socioafectiva de apoyo y sostén, el nivel de contención que puede brindar. Se trata de hacer como un diagnóstico preliminar y se procura brindar acompañamiento en todo este proceso. También muchas veces articulamos con distintos efectores, con distintas áreas, o con el hospital mismo, o con SAME, bueno, diversidades.
Mientras en esta primera aproximación y esta llegada de la emergencia subjetiva al CAPS, lo que se trata de hacer una especie de una evaluación en forma preliminar de si existe riesgo y ahí poder orientar a la familia, a la persona que se está haciendo cargo en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y en lo que tendría que ver con una internación, una evaluación de riesgo cierto inminente en un segundo nivel, en una guardia de salud mental, y ahí evaluar si requiere una internación o no. Esto que hacemos, que es asesorar a las personas para que conozcan sus recursos en lo judicial, en lo que hace al acceso a la salud, nos parece que es importante en un momento donde muchas veces las redes de esa persona se encuentran en desesperación, en un no saber qué hacer, y que el centro de salud aparezca ahí como acompañando y orientando un poco. Bueno, creo que ya está. Bueno, a partir de ahí vamos al otro proceso, ¿no? Se supone, y retomamos todo lo de los encuentros anteriores, se supone que la persona es evaluada, a veces a través de los oficios, como intervino con el dispositivo de oficios, a veces por llegada que la red puede acompañar a una guardia para la evaluación, y se produce todo el proceso de internación, ¿no? Si se evalúa un riesgo cierto o inminente. ¿Qué pasa una vez que esa persona cumplió su proceso de internación y el equipo hospitalario evalúa el alta? Hablamos de externación. Esta externación, en principio, tiene que pensarse desde el primer momento de la internación, porque recordemos que vamos a intentar que las internaciones sean breves y que sean articuladas con el primer nivel para que haya una continuidad de cuidado, ¿sí? Digamos, que la persona no quede a la deriva una vez que es dada de alta, sino que el CAPS en su territorio puede darle alojamiento y continuidad a la atención que requiere. A partir de ahí, se trata de armar también interdisciplinarmente alguna estrategia singular de acuerdo a la persona externada, de acuerdo a su red familiar, a los recursos disponibles, tanto en el CAPS como en la comunidad. Y dicha estrategia incluye entrevistas a los familiares, al sujeto, a veces entrevistas en domicilio. Nos pasa que a veces las personas no vienen. Entonces también desde los CAPS tenemos como esta estrategia de la vieja, antiguamente llamada visita domiciliaria, que muchas TS encaramos, pero que también se da con otros profesionales. Y eso también es algo importante que a veces hay que ir como a tratar de armar el lazo entre el centro de salud y ese usuario o usuaria. Y lo que el CAPS también intenta es ver en qué dispositivo de los que cuenta puede ser incluida esta persona. De lo que se intenta es como revincular con el cotidiano y también analizar y rehistorizar lo que desencadenó esa emergencia subjetiva, recuperar qué pasó ahí, recuperar qué es el proceso de internación, para que eso sea un plus para la persona y no pensado como, bueno, estuvo un tiempo al resguardo. No, lo que se está pensando, creo, con todo esto que estamos haciendo es de dar una calidad a la atención de las personas con padecimiento subjetivo, y me parece que pensar en sus derechos y en cómo desde cada efector tratamos de acompañar, alojar, diseñar estrategias singulares, incluir en dispositivos de los que hablábamos antes, que Sonia enumeró, en cuál podría insertarse, ver qué hay a nivel comunitario, si hay otras instancias, ver la continuidad del tratamiento farmacológico y el tratamiento psiquiátrico cuando lo requiere. En todo eso vamos acompañando. Creo que dije más o menos todo. Hay cuestiones de que también encontramos redes familiares muy agotadas, entonces hay que apelar también a ver cómo fortalecerlas, a ver qué recursos cuenta. También nos sirve indagar cuál es el nivel o el cuadro de la persona y qué recursos tiene. Si tiene pensión, tiene CUD, tiene incluir salud, hay una obra social, para pensar y diversificar de dónde podemos tomar recursos que le sirvan a esta persona en esto de la continuidad de los cuidados en salud mental. Bueno, creo que más o menos esto, así, dale. No, estaba pensando en eso que decías del riesgo cierto de inminente Sí. de las internaciones, que eso es cuando son internaciones involuntarias, pero también está las internaciones voluntarias que
Sí. El tratamiento es con internación y está bueno de pensar qué se hace después, qué es lo que se interviene en ese momento dentro de lo que es internación y cuál sería el alta, ¿no? Claro. Sí, yo creo que Si no de queda pegado la internación con el riesgo, y no es solamente... Claro, más como proceso de cuidado, como un momento que pensarlo, como un momento, digo, y que estemos todos capacitándonos en este sentido para cuidar a esa persona, para entender que hay momentos en personas con padecimientos subjetivos severos o con personas que no sean severos, pero ante una crisis vital, ante una situación disruptiva que saca estabilidad a todo su entorno, podamos estar, digo, como centro de salud, como hospital, y articulando entre nosotros para que la persona no quede como a la deriva entre uno y otro. Bueno, hacer el oficio y medio ya no sabemos más nada. También entendemos que tratamos de sistematizar un poco lo que en la práctica se da y que lo que intentamos también es como lo que hablábamos de institucionalizar, de dar como un procedimiento y una sistematicidad a esto, que si empezamos, y digo, estas articulaciones entre la guardia de acá y los CAPS van dando sus frutos, podemos brindar una atención centrada en los derechos de ese sujeto que está pasando por un momento muy crítico. Bueno, creo que nada más. No sé si abrimos a... Sí, por ahí la idea era poder estar aprovechando estos espacios, por lo menos que es como un poco al cierre por lo menos de la primera serie, para poder pensar esos procesos de articulación que son necesarios entre el primero y el segundo nivel, que son necesarios en general, que históricamente es un punto para trabajar, pero que puntualmente ahora tenemos la oportunidad de pensarlos en clave de urgencia de padecimiento subjetivo y que quizás podríamos estar pensando de manera conjunta cuáles serían como aquellas herramientas que son fundamentales en esta articulación entre primero y segundo nivel, porque esto mismo que decía Lau, un poco con estos sujetos, con padecimientos subjetivos, que ya están como con niveles de fragmentación en su historia vital, en algunos momentos, en sus redes, en sus lazos, cómo nosotros desde el sistema de salud podemos estar acompañando esos procesos y rehistorizando como en un entramado, ¿no? Como poder estar como siendo ese sostén para poder estar acompañando esas partes desgajadas de la historia y no fragmentar aún más nosotros desde el sistema de salud. Por supuesto que es una apuesta, pero nunca la podemos hacer de manera solitaria. Entonces, bueno, por eso también estos espacios yo más que de capacitación diría como de transmisión de conocimientos, de saberes, de prácticas en el marco de este armado. Así que bueno, escuchamos también a ver qué podemos estar armando de manera colectiva. Dale, Cecilia. Sí, pero me parece que incorporar la dimensión de la voluntad es importante. Yo mientras nos escuchaba decía también todo lo punitivo que está alrededor de muchas veces las internaciones, o cuando hablo del eje de violencia sexual, de la denuncia, ¿no? Los otros discursos y necesidades que también atraviesan estas situaciones de padecimiento y que muchas veces nos ponen en diálogo o en discusión con el sistema de justicia y demás. Y esto de la voluntad me parece que es importante para pensar ese proceso, para también que emerja un sujeto que en ese caso con una voluntad puede aceptar, adherir a un tratamiento y en qué casos no. Más allá de que, como vos decís, el riesgo esté. Pero me parece que muchas veces las internaciones también funcionan como, bueno, no, la familia no aguanta, o sea, hay como una cosa del entorno, o, digo, para hacer el hilo, ¿no? Como en las situaciones de violencia sexual es la denuncia para también la familia, para dejar tranquilo porque tiene que haber justicia, y a veces como eso se pierde de vista los sujetos, o esto de las formas de reparación, las formas de reconstrucción de ese sujeto y de su bienestar, ¿no? Como me parece como que estamos queriendo poner como todo en diálogo, y también en diálogo los distintos actores, instituciones que intervenimos.
Y también que no es el hospital, bueno, lo malo, porque para el sujeto también, por ahí, lo malo, si vive contra su voluntad, ocurrió en un lado y lo fue, no sé, me parece que es interesante. Sí, quizás también ahí, en este mismo sentido, dice Pau, cómo pensar las estrategias en relación al riesgo, ¿no? Por ahí hay en algunos momentos en que podemos estar evaluando una previa, ¿no? Por ahí si se viene acompañando alguna situación y uno puede estar pensando, bueno, esto es una modalidad de cuidado que hay que ver si está directamente relacionado al riesgo, si en una forma de cuidado frente a una situación que vamos viendo que se va entrampando, que ya va teniendo cada vez menos redes, bueno, entonces ahí también utilizar me parece que es también un poco en ese sentido que vos lo decías, May, ¿no? Como poder utilizar, así como utilizamos poder ir y ser un poco más flexible y utilizar tanto los espacios de internación como los distintos dispositivos individuales, colectivos, como una caja de herramientas, que ya es un concepto un poquitito como que tiene sus años, pero que bueno, nos serviría como para poder acompañar a ese sujeto. Entonces, si vemos que ahí hay una estrategia que realmente se está complicando, que este sujeto está más extraviado de la estrategia, porque a veces pensamos en la estrategia, pero el sujeto no está dentro de esa estrategia que pensamos, bueno, poder estar pensando ahí internaciones en un proceso de cuidado, ¿sí? Obviamente que tiene más que ver con una situación de riesgo o en donde ese sujeto no puede, está en un nivel de padecimiento subjetivo y no puede estar tomando como la responsabilidad de la situación. Perdón, acá, por lo menos a mí lo que me preocupa es cuando esas internaciones que tienen que ver ya no tanto con una cuestión entre comillas, bueno, no de salud mental, sino con cuestiones esto de que la red de sostén nada está agotada y se van como prolongando. Totalmente. Entonces, son como internaciones y también voy a poner todo entre comillado, ¿no? Como más sociales, si querés, o sea, porque no puede volver a la casa porque no hay red, porque no vuelve a la casa, un montón de cuestiones y se van prolongando. Acá, bueno, nada, hay internaciones que ya lo hablamos, desde año y medio, de 3 meses, digamos, son internaciones en un hospital general, digamos. Entonces digo, bueno, la estrategia de cuidado en un primer momento está buena internación, ahora cuando esto se va prolongando, porque hay otra función, cumple función más de hogar que también ahí empieza a rastrear de buscar otros recursos, que no son tantos, pero que la verdad a veces en situaciones que con mucho reme, la verdad, pero que se ha logrado quizás la inclusión en algún hogar, no sé las situaciones puntuales y me imagino que todos los servicios deben haber intentado un montón de cosas, no me voy a poner a proponer, pero digo, a veces poder pensarlo, no y ahí me parece que como primer nivel tenemos que empezar a ordenar esto que ya hacemos, dándole un poco más de cauce quizás, desde los recursos que existen entre los CAPS, en el territorio con las instituciones municipales, nacionales o provinciales, en lo que puede existir desde alguien que cuente con una obra social, ya sea incluir salud, digamos que es de las pensiones, como ahí hacer como una búsqueda que es medio arqueológica también, pero que tiene sentido y que a veces, no sé, se me ocurre como para pensando en los casos, en las situaciones críticas. A veces lo interseccional también, ¿no? Como hay un montón de atravesamientos de desigualdad de esas personas que hacen difícil y que necesitamos pensar como intersectorialmente. Ahí está la gente. No, lo que quería decir en realidad es que lo que más cuesta, lo que más cuesta por ahí es entender que hay un límite en la intervención. Y que hablamos todo el tiempo de corresponsabilidad, que es lo que hablamos la otra vez, y que trabajamos con un otro, y esta que son cuestiones sociales, y a veces pasa que en realidad nos pasa por esto, porque dependemos de otra instancia, judicial, de una derivación a otra institución, entonces cuesta porque no se frustra, porque eso es lo que pasa, porque queremos que todo se resuelva y pensamos que depende solo de nosotros, pero como depende del otro, que ahí está nuestro límite de la intervención. Nos frustra, nos enoja y sentimos que la intervención no tuvo su éxito, y no fue. Entonces es muy difícil, porque está bueno poder trabajar en equipo, que es lo que se intenta todo el tiempo, porque bueno, es sostenernos y decir, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, está acá. Y otro informe, y vamos, y hacemos, bueno, y estamos dependiendo de que alguien tome una determinación.
Entonces esto más que nada, porque bueno, el tema del límite de nuestra intervención es complejo y hay que entenderlo y bueno, eso más que nada. Pero con las internaciones no es inocuo, o sea, no es inconsecuente me parece que estamos de acuerdo, claramente. Sí, el tema es cómo pensar y ahí ya no es ni del primer nivel ni del segundo nivel, porque por ahí aparece lo del territorio, ¿viste? Como si en el territorio esto que va a parecer una institución, bueno, digamos que, claro, justo una familia que le parecía re bueno alojar a la misma persona que no soportó durante toda la vida y por eso terminó, digo, como que, bueno, tampoco se logran como milagros, el tema es cómo podemos articular entre el primer y el segundo nivel y ahí sí es un fuerte el poder articular, porque es buscar una institución y lo que hacemos, en las veces que sale bien o en las veces que sale mal, pero que vamos en ese camino igual, es insistir con la construcción de informes colectivos, llamar a las instituciones para ver qué, con el listado de instituciones, me parece que ahí no hay una salida como muy mágica. Entonces, o por lo menos no la tenemos. No creo que alguien la pueda tener como muy atada esta, ¿no? O sea, me parece que sí o sí va a requerir como el trabajo conjunto. Por eso es importante que podamos estar sentándonos y viendo que, porque que esa persona vuelva a su casa no es una salida en algunas oportunidades. Que esa persona se quede en el hospital, por supuesto que tampoco es una salida. Entonces, bueno, juntes cómo es que podemos estar pensando en algunos otros dispositivos que son pocos, porque es cierto, tal cual, por ahí tenemos algún dispositivo de hospital de día, ¿no? A nivel regional, de dispositivo del centro de día, a nivel provincial, tenemos los espacios más de acompañamiento, por ahí más con algunos espacios más de arte que también hay a nivel provincial, pero son pocos los recursos. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, esto que decía Lau, ¿no? Como ir buscando en ese entramado, pero me parece que ahí igualmente esta situación la queremos. O sea, ya venimos con eso. Me parece que también desde los centros de salud se empezaron a armar, porque muchas veces la cuestión es, bueno, no hay recursos, no hay políticas. La verdad que lo que me parece es que desde el lugar que estamos cada uno, es empezar a construirlos. Y muchas veces esos armados de dispositivos que nos llevaron mucho tiempo y que en los CAPS fueron surgiendo, tienen que ver con identificar necesidades y empezar a hacer algo y a construir realmente salud mental comunitaria, pero que requiere de la iniciativa, porque si no termina siendo como siempre hablando de lo que no hay, y me parece que, bueno, hoy estamos pensando acá entre todos, y me parece que esto es un potencial que puede llevar a otras realidades también. No sé. Vos estás pensando en el lugar anterior. En Malvinas se armó un dispositivo, había muchas situaciones de salud mental complejas, y en Malvinas se armó un dispositivo de acompañamiento a esas personas como si fuera, bueno, no es un hospital de día ni nada, pero es un espacio claro, de completo de estancia, ¿no? Claro. Y eso es, bueno, eso es verdad, también es un recurso que se armó en el campo. Bueno, no es un hospital de día, no es una bar, pero bueno, pero me parece que es eso, empezar a preguntarnos cómo, animarnos, a decir, bueno, hay algo que está ocurriendo y nos exige como actuar, pero sí pensándolo con otros, no también así como impulsivamente. Eso que decías de qué es el territorio, que a veces en la evaluación de si es para implantación o no, se evalúa también en relación al territorio, si hay un territorio construido, porque estamos como por obvio que si vive en una población rodeada de gente, ya está en un territorio y en realidad es algo construir, y que a veces eso, que no haya territorio, hace que haya riesgo, entonces se evalúe la internación. Yo le decía como no quedar pegado a que riesgo cierto inminente, entonces encierro, ¿no? Como la vieja, el viejo discurso, y pensar qué estrategia se puede armar como tratamiento, pues es un tratamiento de internación, para pensar el alta, si es porque no hay un territorio construido, o si es porque hay mucho delirio, desarma, no sé, como empezar a ubicarlo en particular para ver, entonces después qué se hace, porque eso es un re potencial también para articular con el primer nivel.
qué funcionó en internación, cómo se pensó en internación, también funciona para los tratamientos en territorio. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros pensábamos ponerle una internación de un paciente que vos venís acompañando desde el primer nivel y que de repente, bueno, por su estructura, por el momento, por la red, por toda esa combinación, requiere una internación. Y vos podés venir y está articulado, y entonces vos podés venir a ver ese paciente y sabés cuándo sale, en qué condiciones sale. Es como superlativo la mejora en esa situación, ¿entendés? Entonces, digo, esas situaciones son situaciones que nosotros podemos estar acompañando y podemos hacerlo de mejor manera, con los mismos que somos, pero realmente puesto a que la internación es un momento en la vida, después vuelve y que vos como Estado, como trabajador, sepas cuál fue el proceso y le hace un cambio a esa persona, porque no es que la encerraste, sino que la acompañaste, la trataste. Esa relación entre primero y segundo nivel para esa persona le cambia completamente cómo es que entra y cómo es que sale, porque conocemos un montón de usuarios que sabemos que a lo largo de la vida van a tener que venir N cantidad de veces internarse, porque es parte de su estructura, porque es así, no es que un bueno ni un mal tratamiento, sino que va a requerir eso. Y entonces, ¿cómo poder acompañarlo de una manera más acorde a lo que requiere? En principio hay que preguntarle un poco más qué es lo que requiere, pero digo, una vez que ya le preguntamos, quedamos por supuesto que le hemos preguntado, ¿cómo poder estar acompañándolo? Me parece que esto que vos decís en relación al proceso de internación es como fundamental, y que el primer nivel, cuando tiene la conducción de ese tratamiento, puede estar en esa internación, es fundamental, pero no para el primer nivel o ese trabajador o trabajadora, es fundamental para esa persona y por supuesto por añadidura por el trabajador que pueda hacer mejor su laburo y estar más cuidado también en eso. No, decía que eso, que me parece que hay como un esfuerzo sistemático para que esas situaciones, las que traía Rita, por ejemplo, que existen, que son reales, sean la menor cantidad posible. Y hay un conjunto. Eso va a seguir existiendo en términos de que las sociedades, digamos, cada vez más tienen dificultades para contener a miembros más débiles y demás, que están... me parece que también hay que poner en contexto esta situación de medio encerrona. Es el hospital, no hay lugar a donde ir, y que la respuesta anterior era la internación prolongada en los psiquiátricos, y a veces es toda una vida ahí. Y mientras tanto es esto, que el esfuerzo sistemático del Estado busque en algunos casos hogares de adultos, hogares para infancia o adolescencias, y me parece que en ese sentido la política es reducir eso a que los casos sean la menor cantidad posible, a laburar con eso. Total. Sí, igual me parece que está bueno también pensar en que no siempre hay finales felices, claro, y las situaciones de frustración con las que nos encontramos, incluso dialogando, incluso buscando, incluso relevando. Pero me parece que esto de que el proceso no sea el mismo en relación a abrir la red, a, por ejemplo, dentro del sistema de salud poder tener esa articulación, por la situación que planteabas el otro día, que no sé si hubo Ateneo o no hubo Ateneo, pero saber de dónde es, cómo abrir en el territorio también esa red para que surjan otros recursos posibles y también salir de salud, porque lógicamente, o sea, me parece sí con la provincia y la política de salud mental de provincia, y si hay, porque digo, a veces también se requieren dispositivos específicos, si va a estar internado por salud mental o no internado, pero alojado en un espacio tiene que ser con un tratamiento, no esto de hogar, de guardar. La salud mental es acotada y la ley sí, dice cómo, entonces sí. estas Pero por eso digo, casa de medio camino, lo que hablábamos en otros encuentros, ¿no? Otros dispositivos que debieran existir y que sean política pública, ¿no? Porque digo, pero me parece que esto de que el proceso sea distinto, de que el lugar de la persona sea otro, de pensar la violencia que significa esa internación prolongada, como contabas, ¿no? En relación a la maternidad de esta joven, o sea, empezar a ver que las internaciones cuando no son tratamiento o intervención o un dispositivo más y no son acotadas en el tiempo, se traducen en violencia y vulneración de derechos. Entonces, me parece que eso sí es un desafío y seguro no es que vamos a tener la resolución y hay que, nada, me parece también organizarnos por igual hay una cosa que teníamos para igual después salir de este caso puntual, sí, pero ahí se debe también está la justicia y la justicia descansa, me parece que pueden hablar las compañeras, descansa en que está internada, digamos, sin tener en cuenta todas las consecuencias que igual está trayendo, pues termina teniendo las mismas consecuencias que una internación en un hospicio, porque digamos, no tener contacto con nadie más y digamos, y verla una vez por semana o digamos, lo mismo, estar encerrada en una habitación, digamos, termina teniendo las mismas consecuencias.
Pero esto que vos decís, Rick, quizás también nos puede sumar a pensar como algunas estrategias o algunas herramientas. Por ejemplo, que en algunas situaciones de este orden podamos estar armando como algún ateneo o reunión como más específica en relación a esta situación para poder ver qué otros recursos tenemos. Digo, construyamos esas herramientas que nos sirvan. Seguramente ya las hicieron las compañeras, porque uno está todo el tiempo, pero bueno, por ahí es una reunión como de emergencia, poder estar pensando que en esas situaciones que de las distintas áreas del municipio tienen que estar presentes para poder estar acompañando esta situación. Claro, como para en el avance, digo, de estas situaciones. Y de hecho, si se acuerdan de estas situaciones, porque no son todas las situaciones de salud mental las que vienen siendo de esa manera, por supuesto que siempre hay algunas que nos pasan esto. Y no es compensar ni cerrar la cuestión, sino también poder ver que otras, porque en algunos puntos si no nos hipotetiza. Eso. Que nos vuelve impotentes. Eso. ¿Para qué? Dale. En la zona, el centro de día de Ramos, que es la casita. Sí, ahí nosotros habíamos armado en algún momento un recursero, hace un par de años, un recursero de salud mental, que lo habíamos socializado también en el HOSPI y que pensábamos que para estos espacios de las guardias generales tendrían que estar, ¿no? Como, bueno, esto, pensar también qué materiales para hacernos más fáciles la vida cuando estamos en ese trabajo, el recursero, el protocolo, todo el material que tiene salud mental también, digo, como para que sepamos con qué se cuenta, que es limitado, por supuesto que sí, pero que bueno, que existe. Y lo que me parece que a veces también se trata de armar, a veces no es la inclusión, quizás a veces alojamos con tener un acompañamiento estando presentes, digamos, y estando accesibles a cuando esas personas nos van requiriendo puntualmente. A veces se logra que se incluyan en un dispositivo más estable, tanto del CAPS o de estos que a veces tanto lo público, lo que hay en región, que puede haber algo en Morón, en Ramos, ver si la persona tiene algún recurso de obra social o si tiene pensión. A veces son situaciones de, por ejemplo, con diagnósticos puntuales como esquizofrenia, por ponerlo, y esa persona tiene una pensión y ahí también se puede indagar al ver qué recurso, que es esto, lo que decía Gabriela, que es como remarla realmente, pero bueno, pero también es parte de lo que se puede hacer para que esa persona esté mejor y me parece que lo vale. Obviamente con los tiempos, con las posibilidades, sabiendo que con los límites, sí, tal cual. Sí, lo ves. Pero no todo. Bueno. Vamos a correr los límites, pero eso sí. Digo, parece que no, pero la ley de salud mental, tiene 13 años y nos pasa como con la ESI o como con otras leyes que también recién estamos, o sea, no, por ahí un montón no, pero recién se está cambiando un poco las instituciones o la cultura institucional para entender que una internación prolongada es violenta. Ya que queda claro, una política habitacional hace falta también para que cuestiones... hay un montón, porque termina resolviendo a veces no solo la falta de red, sino la falta de espacio físico, la falta de un montón de otras políticas que debieran, para que la ley se pueda implementar como corresponde, otras políticas públicas que tienen que funcionar. Pero bueno, no, sí que sostengamos, para mí es importante en esto, y cuando hablamos de integración del sistema de salud y de integración con otras áreas, es no perder de vista que todo lo otro, difícil lograrlo si al menos no armamos esa red de quienes estamos como trabajando en una situación, porque a veces también nos pasa que la energía se nos va a pelearnos con el sistema de justicia, o con niñez porque no hace, o porque cómo no le habilita a ver a su hija, porque, o sea, y eso también, además de desgastarnos, sacar la energía, perjudica a la persona. O sea, cuando pensamos la intervención o el acompañamiento de esa trayectoria vital, evidentemente cuando estamos en cada área, es un desafío, no es fácil.
pero por ahí si tienen ganas, si se les ocurre como algunas cuestiones en para empezar relación por a esto, esto, por lo chiquito, por lo primer y segundo nivel. a estas cuestiones de articulación. No, yo me pensaba, digo, cómo materializar, digamos, la articulación. Tal cual, digamos, ¿no? sí. Cómo hacerlo, porque bueno, de hecho se hace, pero hasta ahora llega como el pedido de un turno para alguien que estuvo internado y que tiene que seguir su tratamiento, pero no hay realmente un diálogo o que, no sé, que quien va a recibir esa situación sepa, digamos, cómo llegó, qué se trabajó en la internación, digamos, si hay una persona que hace el seguimiento de la internación, que piensa una estrategia de intervención para seguir con la misma línea, digamos, de trabajo, para que tenga eso, sea un continuo, digamos, y no sea como el corte de, bueno, él tuvo el momento agudo, internado, se va. A veces, digamos, las altas también son como, se entiende, digamos, en la situación que a veces se dan las altas, digo, donde la persona todavía está muy endeble, digamos, como muy agarradita a penitas, digamos, como, y entonces es, digamos, difícil la continuidad en un tratamiento ambulatorio, digamos, ¿no? Como donde estás atando cabos de que todo siga más o menos bien, porque en cualquier momento se vuelve a caer. Pero eso sobre todo, ¿no? Como la comunicación de lo que fue el momento de la internación, sobre qué se trabajó, sobre qué es necesario reforzar, porque si no es como medio empezar de cero, volver a preguntar todo otra vez, es como más allá de que vuelva a hablar de lo mismo, pero ahí me parece que y también me parece que cuando viene acá también, ¿no? Cuando viene acá o cuando articulamos con cualquier internación, como que me parece que es nodal poder estar contando, porque la guardia es una foto, para que sea un proceso, una película, tenés que meterle como mucho más discurso, relato, escena, ¿no? Es fundamental conocernos. En principio yo tengo el privilegio de haber estado 15 años casi en APS y ahora en el hospital. Entonces, bueno, me ha pasado de situaciones de internación que, ¿dónde? Del área programática Mercedes Sosa. Che, te pasa seguido. Me pasa seguido con Mercedes Sosa. Che, Paulita, ¿sabés qué tal cosa? ¿No? Me parece que en principio saber quién está en qué lugar, digamos, ¿no? Y que también de primer nivel conozcan quién es cada una de los que estamos en el hospital y qué trabajo hacemos, porque también quizás se desconoce el laburo que hacemos. Yo, en particular, estoy en perinatal, entonces estamos acompañando situaciones de la neo, de maternidad, y creo que, digamos, no sé si desde el primer nivel conocen qué equipos conforman, digamos, el servicio del hospital y qué hace cada uno también. Me parece que el conocernos primero, básico y fundamental, ¿no? Sabes que cuando pensábamos este encuentro decíamos, bueno, no, pero ¿qué vamos a contar los dispositivos? Seguro que los conocen en el hospital. No, claro, es importante realmente que puedan estar sabiendo, porque si no es esto que a veces se da y es que vaya al territorio y vos decís, pero porque este territorio tiene esto y por ahí le serviría mucho más y poder estar pensándolo. Igual, en particular y en relación al dispositivo de primera escucha, porque por lo menos me pasa a mí que yo soy muy de atender la puerta, no sé, yo no escucho un golpe, atiendo la puerta. Y es esto de que hay usuarios que fueron a distintos CAPs y la respuesta fue, digamos, que no había turno, y decimos, pero hay espacio, ¿dónde vive? Pero hay espacio de primera escucha, ¿no? Es como que, no sé si es que la información no circula, si le interpretó mal o qué pasó. A veces está bueno poder hacer ahí el nexo, uno poder llamar al que conoce, o si no conocemos, igual poder llamar y decir, bueno, ¿quién está ahí? Y poder articular el turno. Por ahí no se puede hacer con todos, porque, bueno, la realidad es que no. Pero hay situaciones que sí ameritan como, bueno, no, andá, sacate el turno y la verdad que no va a ir. O te va a decir, fui, no lo conseguí y no fue, o fue y por ahí no lo consiguió, bueno, poder hacer ese llamado y acompañar está bueno, me parece. Bueno, lo solemos hacer, estamos. Pero quizás buscar eso como medios de comunicación viables, qué sé yo, que podamos enviarnos reseñas de situación. Digo, a mí me parece re útil igual la conversación, quizás el poder armar pequeñas reuniones ante una situación entre el hospital y el CAPS de referencia de esa persona,
y pensar en conjuntamente y desde los recursos de cada lugar cómo vamos armando el acompañamiento a ese sujeto. Me parece que son formas de comunicación que pueden ser mail, reseñas, todo eso, pero también me parece que la palabra y la puesta cara a cara, aunque sea en Zoom, también apoya a que podamos trabajar mejor como equipos, armando como un equipo un poco más ampliado entre... Pienso en el proceso, ¿no? Porque ahora existe un mail que antes no existía, pero que a ese mail tal vez, más que me das un turno, te doy un turno, datos, le vayamos como dando como otro contenido, y esto de poder hacer reuniones virtuales, que creo que siempre... Otro día hicimos una reunión, 2 centros de salud y un centro de Avellaneda, donde una mujer de Morón está también alojada y dice, no la podemos tener. Y el desafío de armar con eso, que es verdad que no lo podemos hacer todo el tiempo porque también la dinámica de la práctica, la falta de recursos y demás hace que no tenés el tiempo para dedicarte, no sé, a la reunión virtual con cada situación, pero bueno, empezar como a ensayar eso con los casos más complejos. Y yo, lo voy a decir medio bruto, pero también me parece que cuando no hay conocimiento, como decís, opera el prejuicio. Entonces el prejuicio es en las salas no hacen nada y le dicen que no hay turno, en el hospital son expulsivos y maltratados, o sea, los prejuicios con los que también es muy difícil, me parece que está bueno decir que en el medio de ese prejuicio queda la persona, y digo, ahí también normamos esa integración. Yo, así como esto de conocernos, saber la cara de Alba Congos o de Hernán Salcedo, que siempre eran como las personas a las que le derivamos como... Me parece que es parte de la construcción de esa articulación, eso es lo material. Y bueno, a veces encontraremos estrategias y soluciones y a veces compartiremos frustración en un equipo como más amplio, no sé. No digo para que nos conformemos con eso, pero por lo menos para... Sí, esto de poder parar a pensar con otros, ¿no? Porque uno cuando piensa en estas situaciones piensa en caras en personas con las que fue laburando y en los procesos que se fueron dando. Pero bueno, cuando fuiste, a veces paraste porque ya no encontrabas, no sabías por dónde, con quién, cómo, pero cuando podés parar y pensar con otros y ver, bueno, por lo menos en ese momento pudiste como darle alguna vuelta a la situación y eso me parece que a veces, es verdad, por ahí con esto del correo o el WhatsApp uno manda como un recorte de la situación, pero falta el texto. No que termina quedando ahí como medio por fuera, ¿no? Yo pensaba ahí como en esto que decía acá Pato, ¿no? Que en realidad nosotros en todas las situaciones, o por lo menos es lo que intentamos de las situaciones que abordamos en el primer nivel, lo hacemos con una lógica de priorización de situaciones. Y me parece que en nuestra mente está la salud para todos y todas, pero a veces dentro de ese todos y todas hay personas que pueden esperar las líneas burocráticas del sistema de salud y otras que no. Otras que pueden estar el número 10 de la cola cuando tenés 9 turnos y otra que si está en el 15 tiene que pasar al primero, ¿no? Y como que me parece que en esa lógica, y esto me parece que en salud mental también, uno no puede laburar de esa manera de esto, ¿no? Los como decía Paula, con todas las situaciones, pero tiene que haber una manera de poder como acordar y congeniar que hay situaciones que ameritan la levantada del teléfono, la llamada, el acompañamiento más cuerpo a cuerpo. Y esto decías, cómo materializar la articulación, y es con la palabra, ¿no? Digo, me parece que la forma más concreta que tenemos, sobre todo en estas situaciones, es con la palabra. Puede ser un mail, puede ser el teléfono, todos los, el servicio tiene teléfono, los centros de salud lo tienen, nosotras mismas, las compañeras, tenemos. Me parece que hay situaciones que la forma más práctica de materializarlo es con eso, y animarnos a priorizar y que no todo entra, si yo recibo un mail de un centro de salud, de otro centro de salud del hospital, con 10 situaciones para turno, y en esas 10 daré 5 y yo no sé si esas 5 son las que necesito priorizar, las más importantes, las más urgentes, la que van a evitar una situación de emergencia subjetiva que después requiere internación. Bueno, me parece que ahí como laburar en esa, y es lo que hacemos con todas otras situaciones. Tenemos gente que saca un turno para cardiología por Pellegrini y otra gente que llamamos al teléfono a nosotros para pedir el turno a cardio. Bueno, no escapa de las lógicas con las que laburamos en el primer nivel. Sí, pensaba, viste, esas situaciones que a veces pasan como terribles, en donde
no sé, un pibe termina muerto en manos de un familiar y vos lees en los mensajes posteriores, los comentarios y dicen, che, pero ahí no había ninguna escuela y los vecinos y no sé qué. Ayer justo estaba leyendo y decía, no sé, es como muy fácil poder observar cuándo es la falta en el otro, no sé, es como muy sencillo, porque bueno, por ahí porque nos duele, porque decimos, che, no hubo nadie, en realidad así también es lo del territorio, ¿no? O sea, no es que una situación pase y entonces automáticamente todo el mundo se enteró, no, realmente implica un armado de redes, implica que si una situación llega, tenemos que estar contándonos con el otro, con la otra. Es como medio imprescindible, porque si no después pasan esas situaciones como terribles. Nosotros decimos, che, no había una escuela ahí por ahí, el pibe después no hizo quilombo en la escuela, nadie se enteró que había el bardo ese atrás. No hay un solo responsable, y lo pensamos más que como una responsabilidad punitiva, más bien como una responsabilidad de ir armando el entramado, más que nada en aquellas situaciones cuando no hay entramado. Y ahí es que cobra como más importancia nuestra función como Estado. Sí, yo pensaba también que no es una sola estrategia, esto que rescatan, digamos, espacios comunes como este para conocerse, intercambiar, reconocer al otro, lo que hace y demás. Después me parece interesante también alguna metodología de comunicación sistematizada, digo, de referencia, es todo el correo, qué situaciones son el correo. También la evaluación de la responsabilidad, esto que decía Nati, la responsabilidad de priorizar. Estamos acostumbrados, digamos, en salud mental a, bueno, eso, el turno, la llegada, por dónde llegada, y hay que priorizar, y cuando uno decide hacer algo, deja de hacer otra cosa, y tal vez tiene un paciente ambulatorio que viene siguiendo y demás, se cancela, se prioriza, se ponen reuniones, la idea no es superponer y generar más acciones. Y también dentro de esas herramientas, que es un poco de promesa de mejora, se está implementando la HCI, que es una historia clínica digital provincial, que por ahora está funcionando en 8 centros de salud, pero que tiene módulos para el hospital, consultorios externos, internación y demás, y que también es una herramienta que si uno lo piensa, cuando alguien ingresa, hace una entrevista, poder ingresar y ver todo el historial de consultas y demás, que a esta altura me parece que hay que avanzar en esa línea. Lo que tiene de bueno la HCI, a diferencia de otras historias clínicas que hoy están funcionando, como es Alefo o la de AMBA, es que es provincial, que se está implementando en otros distritos, entonces también nos sirve porque en la medida que avancemos vamos a tener información de la historia de atención en toda la provincia de Buenos Aires, y son herramientas que claramente apoyan esta línea de cortar la fragmentación, de integrar las intervenciones y demás, pero me parece que eso, que son un conjunto de estrategias, ¿no? Sí, Mai. No, también pensaba que la articulación la pienso como un proceso, porque si no, como se me armaba como algo, bueno, articulo y derivo, ¿no? Como que a veces queda muy de ese lado, por falta de tiempo, porque, no sé, pensaste que era lo mejor, pero pensaba en la importancia de poder pescar, a ver, tiene transferencia conmigo, transferencia con el hospital, con el centro de salud, es porque vive cerca, es porque llegó un vecino cómo fueron las coordenadas de ingreso, de que sostenga el espacio, como para de ahí pensar cómo se articula. Si lo sigo atendiendo hasta que se pueda armar una entrevista en conjunto con el primer nivel, no sé, como pensar estrategias en esa situación en particular, pensar como un proceso, ¿no? De, bueno, ahora que vaya al centro de salud o que vaya al hospital, ¿no? Sino de cómo le damos lugar a eso, a que se arme ahí en ese espacio y después cómo se articula desde ahí. Y cómo podrían ser como esos circuitos de reentrada, ¿no? Porque digo también que no vuelva a la cola en ningún momento, digo, una situación de emergencia subjetiva en el hospital que pasa a un primer nivel y que esta sutileza ahí como endeble, ahí está, situación, si tiene que volver a entrar, bueno, que tampoco vuelva, ¿no? Como al final de la cola, me parece que ahí tiene que haber. Y yo sumo otro problema, ¿no? Más a eso de qué pasa con el seguimiento en la medicación también, ¿no? Que es otra cuestión. Me parece que ahí el primer nivel también tiene como algo para decir al respecto. No quiero ser, digo, no sé el porcentaje, pero me podría animar a decir que un 80% de las medicaciones sí que se pueden dar, las podemos manejar los médicos generalistas en la atención primaria.
Me parece que eso también hace, ¿no?, a la responsabilidad del primer nivel, y ahí nos tendremos que dar nosotras como esa responsabilidad de decir, bueno, cómo nos capacitamos, cómo, y que no solamente tiene que ver, digo, pues si uno dice, bueno, no, falta el psiquiatra, entonces somos los generalistas, bueno, a veces los generalistas también nos ponemos como en este lugar, che, bueno, no hay ginecos, somos los ginecos. El plan B sería, el plan B. Claro, Pero porque siempre somos como que el plan B. a partir de una evaluación que hizo un psiquiatra, después de un seguimiento, o a partir de... Hay cuestiones más sutiles como depresiones que ponemos. No, yo estoy hablando de alguien que haya pasado por el hospital. Porque otra de las cosas que hacemos con un montón de situaciones de salud son los apoyos matriciales. Empezamos a aprender a usar esa palabra y esos términos donde, no sé, con determinadas situaciones, con infecto, con cardio, manejamos y consultamos. Tenemos circuitos armados. Y me parece que también lo podemos traspolar a esto. A veces es psiquiatría como ese cuello de botella, y donde me parece que con apoyos matriciales, con esta posibilidad de un teléfono rápido, de un acceso real, como venimos teniendo con otras situaciones, podríamos también tomar parte de ese seguimiento que hace también a la adherencia de la persona, ¿no? Digo, es como un plus más que le podés dar a su abordaje. Sí, aparte porque realmente en algunos momentos, hasta que se espera algunos turnos, existe como un alto deterioro de la persona, porque no es que va mejorando, sino que va en detrimento. Lo que por ahí se está trabajando, por ahí puntualmente, en este mes o en el próximo, es algún espacio más de capacitación para médicos generalistas, no en relación a cuestiones de estructura, pero sí en relación a sintomatología más liviana, por ejemplo, insomnio, depresión, ansiedad, ataques de pánico, cuestiones de ese orden que claramente el médico general puede estar, bueno, de hecho lo hacen, entonces bueno, poder tener como espacios, por ahí algunos espacios, ahí estamos pensando con Vicky, con Ernesto Parral, que es el psiquiatra que está en el dispositivo y en Salinas, como para que puedan estar acompañando esta formación, y Sol, que se fue justo, pero no se va a ir para el espacio, que es más que nada para poder acompañar cuáles son los circuitos para acceder después a la medicación, que eso también es otra instancia. Pero bueno, a ver, como que nada es que va a resolver de manera sola el problema de salud mental, pero sí va como acompañando. Entonces, bueno, que una persona no tenga que estar 2 años para acceder a un turno, porque es cierto que existen priorizaciones y por ahí se va a priorizar a otra persona antes que a esta X, pero esta X, mientras tanto, está con ese tema de insomnio, de ansiedad y demás, y que puede estar como acompañada de alguna otra manera. Bueno, por ahí... No, pero esa otra cosa que se complica son cuando las situaciones por ejemplo, internación no son de Morón, o por lo menos el domicilio no es de Morón, entonces cuando hay que articular con otros municipios, bueno, claro, ahí es una situación compleja. ¿Te gusta Rita? Como a mí me gusta porque... el oído, las que te puedo plantear todavía, Guido. Está muy bien que sean planteadas las situaciones, porque en realidad no es nada que uno desconozca, porque venimos laburando con esas situaciones. Todo lo que es fuera de partido va a Mercedes Sosa. Es que no sé cómo se da la pelea. Nosotros en realidad, nosotros ahí tenemos una red que se va sosteniendo y armando con referentes de otros municipios de esta misma zona. Y vamos trabajando, porque todo lo que va viene, y entonces vamos trabajando de manera conjunta. Hubo algunas situaciones que se estuvieron trabajando y que pudieron como dar más frutos, digamos. Pero bueno, de la séptima en general de salud mental está esta red más o menos armada, y más o menos vamos ahí haciendo la conversación con los referentes. No sé, por lo menos cuando uno atiende el teléfono o vienen a la puerta, el tema de, por ejemplo, psiquiatría, Matanza, Merlo,
hurlingan han venido tu Saingó, es como... Sí, total. Porque a veces te plantean situaciones personalmente o telefónicamente, pues, ¿qué miércoles hago con esto? Digamos, lo de matanza y psicología de niños, por ejemplo, también. Entonces, pero por ahí lo que ahí se puede hacer, digo porque es lo que venimos haciendo también desde el primer nivel o cuando llegan situaciones al programa, es tomar esa referencia, tomar ese dato, poder conocer algo de la situación como para poder referenciarlo con alguien de esa zona, porque si no queda en la nada. Sí. O sea, renunció aparentemente el único psiquiatra infantil juvenil del Posada. Sí, lo llamó una mamá, así se presentó a la mamá de un chiquito con síndrome de Down que vivía en Merlo, que tenía atención en Posada. Hicieron un grupo de 10 mamás que no tenían atención, sus hijos se habían quedado sin atención. Entonces dije, en Merlo, está acá, este efector, este otro, fue a todos lados. Digo, mira, te doy el número de la Secretaría de Salud Mental de Merlo, digamos, hay que reclamar por ahí. También, cuando le iba a decir la dirección, no, ya fui ahí, a la dirección, dice, no, esa dirección, ya fui. Vaya a la junta. Entonces, vaya la dirección, digamos, porque, ¿qué le decís? Sí, pero a ver, me parece que lo que trae, o sea, abogada, no sé cómo. Lo que no podemos dejar de ver es que hay una crisis de salud mental y una crisis social que hace que estas situaciones se multiplican y que no tienen bordes municipales. Cuando se dice sistema integrado de salud, evidentemente va a haber que integrarlo a otros niveles, porque es imposible darle respuesta o desde una institución o desde un municipio. Me parece que hay algo de esto que dice Sonia, que a veces es como desde un ámbito más central dar con el contacto, no sé, indicado para que no puedan decir que no. Y también está esa otra, que esas 10 mamás tendrán que ver en Merlo. Pero también yo llamo, porque llamo yo, ¿para qué llamo yo? A ver, que nunca te atienda el teléfono o que en algún lugar de la matanza te digas, y no tenemos cómo, digo, pero estoy hablando de una persona, o sea... Pero es como falta como la guardia pediatría del niño, o sea, como en otra. Bueno, ¿no? sí, pero por eso digo como esto de los límites que traía Gabriela, que es, o sea, para no registrar los límites para no desesperarnos, no para no hacer. Pero la crisis que tenemos también nos va a plantear otros desafíos de responder de otras maneras, porque no hay turno que alcance, no hay priorización que alcance. A veces es no tener tiempo para sentarse a priorizar. En realidad la demanda está siendo tan masiva que realmente, por eso, bueno, el cuidado de la salud mental de los equipos es como también una primera tarea. Y yo creo que todos los dispositivos que se fueron armando, que muchos se consolidaron después de la pandemia, cuando emergió, como también con todas las problemáticas del nivel de salud mental que trajo, es ver como en cuestiones puntuales dónde puede circular esa persona. Quizás es la caminata saludable, no es el tratamiento ni el centro de día, pero es un espacio donde esa persona interactúa con otros. Hay profesionales de especialidades diversas. Se lo puede incluir en un espacio colectivo. Y eso tiene también todo hay personas que están en condiciones, otras no tanto, pero trabajar algo de eso de la inclusión me parece que es algo que se puede hacer y que tiene que ver con cambiar más bien nuestras cabezas y nuestras formas de pensar cómo acompañar la salud mental. Pero bueno. Pero por eso cuando a las 10 mamás les digo que seguramente tengan estrategias para compartir. Sí, yo pensaba en eso, de que muchas veces hay como seguimientos de salud mental de personas con medicación, sin negar que esa medicación necesita un seguimiento y una mirada específica, sí, pero digo, a veces como cerramos y reducimos al acompañamiento a eso, porque no tenemos psiquiatra, entonces como no tenemos psiquiatra no podemos hacer nada, y hay un montón de otras cuestiones que sostienen a esas personas, que son los lazos, y que a veces cuando solo miramos esa pata nos estamos perdiendo de poder generar otras estrategias, que son todas las que venimos hablando acá, ¿no? Y después sí, creo que es un desafío enorme empezar a pensar estrategias diferentes, porque evidentemente el recurso es muy finito, de cómo vamos a ir acompañando esos tratamientos farmacológicos, cuidados y bueno, pero vamos a tener que empezar a pensar estrategias distintas porque no alcanza. Y
con niños yo sé que es como, nada, da más miedo y hay que, nada, quizás mirar un poco más, pero lo vamos a tener que empezar a pensar porque no alcanza. Tampoco. Bueno, vamos cerrando por hoy el encuentro, que por ahí estaría bueno que no fuera el último, dado la cantidad de demanda que hay, más que nada de comunicación, de articulación, más allá de la temática como específica. Bueno, muchas gracias a todos.